Hola, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros una vez más en este domingo, donde podemos adorar y bendecir el nombre de Dios juntos. Hoy vamos a dar continuidad a la serie devocional que iniciamos la semana pasada. Recuerda que comenzamos hablando acerca del llamado. Hoy vamos a hablar de la segunda parte en ese plan o plano de Dios para nosotros, planos de Jesús para nosotros. Vamos a hablar hoy sobre la edificación. En mi caso, hace un tiempo trabajé arduamente en una empresa ligada a la terminación en puertas y ventanas. Gracias a esto, por la posición que tenía dentro de dicha empresa, tuve que participar en largas horas de reuniones de proyectos a los que o les iniciaríamos a trabajar o ya le estábamos entregando la última fase. Ambas fases son muy difíciles, ambas etapas. En medio de estos trabajos pude conocer de primera mano que detrás de cada gran proyecto había unos dueños o un dueño en particular que había tenido una gran idea. Luego había un arquitecto que tomaba la idea del dueño y la dimensionaba y las graficaba. Luego de los arquitectos estaban unos ingenieros que hacían realidad lo graficado y trabajando de la mano con los ingenieros estaban los maestros constructores, que son la gente que toma la materia prima, la maneja en el campo para que todo se pueda llevar a la realidad, como se concibió en el principio. Este proceso que antes mencioné es a lo que nosotros llamamos la edificación. La simple idea o de un diseño, por bueno que sea, si no es llevado al terreno y es supervisado por las personas pertinentes, jamás va a llegar a feliz términos. Los discípulos, en este caso, fueron el proyecto de Jesús para llevar la salvación por todo el mundo. Por eso, Jesús no solo pensó en el proyecto y convocó personas para que lo siguieran y que todo se quedara allí, sino que procuró edificarlos a través de un proceso de discipulado. La semana pasada pudimos definir en sentido general qué es el llamado, y dentro de ello observamos las características particulares de las personas que Jesús eligió para que fueran sus discípulos, personas estas que serían los mensajeros, los embajadores que después de su muerte tendrían sobre sus hombros la transmisión de las ideas y las buenas noticias del Evangelio y las buenas costumbres que Jesús les había transmitido a ellos durante el tiempo de edificación. Pero usted se preguntará, ¿pero para qué la edificación? Los seguidores de Jesús eran personas normales y en ocasiones hasta del burgo, es decir, nada que ver con personas letradas, estudiadas, adineradas y nada por el estilo. Sobre esta base podemos afirmar que obviamente no eran capacitadas en primera instancia para cumplir con la gran comisión, por lo que de ahí en adelante Jesús, para asegurarse que su evangelio siguiera creciendo aún después de su desaparición física de la tierra, tuvo que prepararlo a esos hombres previamente después del llamado, que es lo que en este devocional hemos llamado la edificación. Sobre eso, Tom Rainer, en su libro Iglesia Simple, nos comunica: luego de llamar a los discípulos, Jesús les proveyó oportunidades que había diseñado para edificar su fe. Los expuso a unas enseñanzas cruciales. Aprendieron acerca de tener una visión eterna, de regocijarse, de amar a los enemigos, de no juzgar a los demás y de llevar fruto espiritual. Jesús afirmó que la fe equivale a seguirlo. Esa es la primera prueba de fe de una persona, según Lucas 9, 23 al 25, que vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, no se trata de seguirlo por un breve tiempo. El discipulado no es un programa ni un evento, es una forma de vida. No es por un tiempo limitado, sino para toda la vida. No es solo para principiantes, sino para todos los creyentes y para todos y cada uno de los días de su existencia. El discipulado no es solo una cosa que se hace en la iglesia, es lo que ella hace. O sea, no es algo fortuito, sino lo que hace la iglesia. No es solo adelantar el reino de Dios. La existencia de los discípulos comprometidos es la evidencia más importante de la obra de Dios en la tierra. Sin la cantidad suficiente de esos obreros, la tarea languidece y el trabajo permanece incompleto. Sobre esto nos dijo Jesús: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y de dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor.
A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a su campo. Eso nos dice la Biblia en Mateo 9, 35 al 38. El discipulado sencillamente significa aprender de un maestro y seguirlo. Jesús tenía pendiente que la tarea de salvar a la humanidad sería ardua, sofocante y en ocasiones hasta poco atractiva para la gente. Por eso no se sentó a esperar que la gente se motivara por sí sola a seguirlo, sino que él se dispuso a invitar a hombres para que vivieran con él y aprendieran de la gran tarea de salvar también a otros. Claro, sabía que esos obreros no iban a aprender solo explicándoles con una pizarra o a través de un micrófono aquellas cosas que él quería que luego ellos realizaran, sino que los invitó a vivir con él y a observar cómo él hacía todo para luego enviarlo. Eso es un proceso de discipulado, transmisión de vida. Por esa razón, hoy existe Comunidad Vida y Gozo. Una comunidad que disfruta vivir para Jesús mientras se plantea amar a Dios, empoderar a la gente y transformar a la comunidad. Igual que nuestro maestro, entendemos que la mies sigue siendo mucha y que los obreros son pocos. Y es por eso que en cada momento de encuentro, cualquiera que sea la vía, simplemente intentamos edificarnos para tener un mejor desempeño en el cumplimiento de la misión de Dios, que es nuestro norte. Segundo, ¿cuál es el método para Jesús edificar a sus discípulos? Por lo que hemos leído, podemos determinar que la observación y la colaboración en cada una de las tareas que él realizó. Jesús comenzó, dice la Biblia, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. Ellos lo seguían donde quiera que él iba. Sin lugar a dudas, que en muchas ocasiones las necesidades de las multitudes, las enfermedades y las personas endemoniadas fueron el laboratorio a través del cual Jesús edificó a sus discípulos. Dice Tom Rainer sobre este particular: Jesús permitió que lo observaran en las primeras planas del ministerio. Vieron cómo sanaba personas y resucitaba muertos. Vieron cómo calmaba una tormenta. Fueron testigos de su amor y compasión hacia las personas de la sociedad que la sociedad rechazaba. Defendió la adoración de una mujer arrepentida, una mujer pecadora, y se refirió a otra diciéndole hermana. Los discípulos en su etapa de edificación pudieron participar con Jesús de los momentos más sublimes y los más difíciles de la vida de su maestro, lo que después les permitió hablar con muchísima autoridad sobre quién era este hombre, cuando las personas le pedían credenciales acerca de su fe. Es el caso de, por ejemplo, el apóstol Pedro, quien en una de sus epístolas afirma lo siguiente: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de la vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de las poderosas venidas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos, dice él, vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte del Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 12 al 19. Esta es una gran evidencia de que, aunque pareciera básica la tarea de Jesús de preocuparse por la edificación de sus llamados, esto surtió el efecto esperado. Y aquí, casi 40 años después, encontramos a uno que estuvo dentro de los discípulos y escogidos y edificados, que en la postrimería de su vida, o sea, el apóstol Pedro ya cuando estaba terminando su vida, nos dice con mucha categoría estas palabras que antes leímos: la necesidad de que sus
seguidores, los seguidores de Pedro, estén convencidos y edificados por las verdades que debían vivir y transmitir a otras personas. Esto nos deja un fondo para dejarte dos cosas que me gustaría que te lleves de este devocional. Primero, quiero animarte a que te sumes al proceso de edificación que Dios tiene en Comunidad Vida y Gozo. Pregúntanos por los grupos de vida, súmate a uno de ellos. Si ya has iniciado o has terminado camino de crecimiento, pregúntanos cómo puedes aportar a la misión de Dios en esta iglesia. Pero segundo, Dios quiere edificarte para que puedas servir de manera efectiva entre la gente que está en tu contexto. Entremos a la edificación que produce el discipulado y cambiemos con esto nuestro contexto y el de la gente que nos rodea. Jesús está dispuesto a utilizarnos, pero necesita que nosotros aceptemos el proceso de edificación eficaz a través de un verdadero discipulado. Dios les bendiga.